Hola, buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra cápsula jurídica del día de hoy. Sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues en esta tarde hablaremos de un tema muy interesante en materia de ejecución penal. Este es el procedimiento jurisdiccional en ejecución penal, lógicamente conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y bueno, para ello hemos invitado a un gran conocedor de este tema, el maestro Juan Cabrera Telles, quien es juez de ejecución de sanciones penales en el Estado de México. Y bueno, pues lo hemos invitado precisamente porque sabemos de su gran capacidad de abordar estos temas, la fiabilidad que tiene y sobre todo pues la garantía de que nos va a compartir este tipo de temas. Mi estimado maestro, bienvenido, un honor y un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Pues primeramente agradecerle, doctor David Aboites de la Cruz, presidente de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC, por la invitación a efecto de estar esta tarde con ustedes platicando sobre un tema contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como es precisamente el procedimiento jurisdiccional en ejecución penal. Un agradecimiento también a todas aquellas personas que se encuentran conectadas en esta plataforma Zoom a efecto de escuchar esta plática y desde luego a las personas que se encuentran también conectadas en las redes sociales. Así entonces, para efecto de poder abordar el tema que hoy nos ocupa, que es el procedimiento jurisdiccional en ejecución penal, trataré tres temas, que son precisamente el primero de ellos, establecer la ley aplicable en materia de ejecución. En segundo lugar, hablaremos de cuáles son las competencias o atribuciones del juez de ejecución. Y finalmente abordaremos lo relativo al procedimiento jurisdiccional en ejecución penal, que es el tema central de esta plática. Así entonces, cabe hacer mención precisamente que por lo que se refiere a la ejecución penal, encontramos que pues aquí se va a verificar precisamente el cumplimiento de todas y cada una de las sanciones que hubieran sido impuestas a una persona a quien previamente se le dictó una sentencia de condena y que ésta ha quedado firme y ejecutable. Cabe hacer mención que a partir de la reforma, o como, más bien como consecuencia de la reforma constitucional de 2008, es que se implementó precisamente el juez de ejecución, razón por la cual a partir de 2011 toda la República Mexicana cuenta con jueces de ejecución. A partir de esa fecha de 2011 hasta junio de 2016, pues todas las entidades federativas e incluso a nivel federal, la ejecución de penas se llevaba a cabo con base a la ley que establece las normas mínimas para sentenciados en materia federal y por lo que se refiere a las entidades federativas de acuerdo a la ley de ejecución de penas de cada entidad. Aquí teníamos la posibilidad de poder aplicar para efecto de poder resolver alguna situación que aconteciera en materia de ejecución, pues diversas leyes. Encontramos que podíamos aplicar la ley vigente al momento en que acontecían los hechos por los cuales fue condenada la persona sentenciada, o bien podíamos aplicar la ley vigente al momento en que se dictaba la sentencia, o incluso también la ley que se encontraba vigente al momento en que la sentencia de condena quedaba firme, e incluso también podíamos aplicar la ley que se encontraba vigente al momento en que el sentenciado o su defensor realizaran la petición de algún beneficio preliberacional. Así entonces contábamos con diversas disposiciones normativas a aplicar para tratar de favorecer al sentenciado y poder pues concederle en un momento dado un beneficio preliberacional con el cual podría obtener su libertad antes del cumplimiento total de la pena de prisión que cumplía. En 2016, precisamente el 16 de junio del año 2016, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a partir del día 17 de junio del año 2016. Cabe hacer mención que con la entrada en vigor de esta Ley Nacional de Ejecución Penal y de acuerdo al segundo transitorio de esa misma ley, todas aquellas leyes que regulaban precisamente lo relativo a beneficios preliberacionales quedaron abrogadas. Igualmente, todos aquellos beneficios que se contenían en códigos penales o leyes especiales, como eran beneficios de remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria, tratamiento preliberacional, también quedaron abrogados.
de forma tal que pues a partir del 17 de junio del año 2016, la ley aplicable en materia de ejecución era la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada el 16 de junio del año 2016. Así entonces es esta normativa la que se encuentra vigente hoy en día para efecto de poder dilucidar cualquier problema que se pueda presentar durante la ejecución de las sentencias, de ejecución de las penas. Cabe hacer mención que de acuerdo al artículo primero de esta ley, encontramos el objeto de la misma. El primer objeto de ellos es precisamente el de establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Nótese que incluso aquí ya hablamos de prisión preventiva. Si nosotros hablamos de ejecución, normalmente nos remontamos a lo que es ya los beneficios preliberacionales, básicamente, los cuales empezaría a partir de que la sentencia queda firme y ejecutable, es decir, a partir de la ejecutorización de la sentencia. Sin embargo, aquí, como vemos en el primer objeto de la ley, habla incluso de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Desde luego, para ello, en cuanto a las personas que se encuentran en prisión preventiva y por lo que hace a ejecución de penas, es únicamente por lo que se refiere a las condiciones de internamiento, única y exclusivamente. Ya por lo que se refiere a la ejecución de penas y medidas de seguridad, pues ya tendríamos que ver lo relativo a los diversos beneficios a través de los cuales una persona sentenciada que se encuentra recluida en un centro penitenciario puede obtener su libertad antes del cumplimiento de la pena de prisión que se encuentre cumpliendo. Y desde luego, en el caso de las medidas de seguridad, pues estas se imponen a las personas inimputables y únicamente operaría para aquellas que se encuentran con la medida de seguridad consistente en tratamiento en reclusión. Tenemos que otro de los objetos de esta ley es establecer los procedimientos para resolver las controversias que surgen con motivo de la ejecución penal. Aquí encontramos, entonces, en esta ley vamos a encontrar diversos procedimientos. Encontramos, digámoslo así, de forma nominada el procedimiento ordinario de ejecución, el procedimiento administrativo y el procedimiento jurisdiccional. El procedimiento ordinario de ejecución pues comprende toda lo que es la ejecución de sentencias en su totalidad. Ahí se ve todo lo relativo al cumplimiento de las diversas penas que le hubieran sido impuestas a la persona sentenciada. El procedimiento y este procedimiento ordinario se lleva ante el juez de ejecución. El procedimiento administrativo, este se lleva a cabo ante el titular del centro penitenciario donde se encuentra recluida la persona sentenciada privada de la libertad. Y esta es precisamente esta autoridad penitenciaria la encargada de poder resolver esa petición administrativa que está realizando la persona sentenciada, su defensor o algún familiar o algún organismo protector de derechos humanos. Si esa resolución no le satisface, entonces podría acudir con el juez de ejecución promoviendo una controversia jurisdiccional, que es la otra controversia, otro procedimiento que establece esta Ley Nacional de Ejecución Penal, y es aquí esta controversia jurisdiccional pues se lleva a cabo ante el juez de ejecución. Otro de los objetos de esta ley es regular los medios para lograr la reinserción social. Los medios para lograr la reinserción social, como lo podemos advertir del contenido del artículo 18 constitucional, pues son precisamente el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, salud y deporte. Además, también esta normativa regula los instrumentos o mecanismos a través de los cuales se puedan materializar esos medios para lograr la reinserción social de la persona sentenciada, como son los beneficios preliberacionales, como la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de las penas, los beneficios preliberacionales por criterios penitenciarios, por criterios de política penitenciaria y los permisos humanitarios, que esto en mi concepto no es propiamente un beneficio preliberacional, sino esto es un permiso especial para que una persona privada de la libertad pueda salir del centro penitenciario a efecto de realizar determinados actos que la propia normativa establece, ¿no? Que sería más que nada en el caso de fallecimiento de un familiar o bien en caso de que se encuentre en una fase terminal de alguna enfermedad. Por eso es que en mi concepto, pues
permisos humanitarios no constituyen propiamente un beneficio preliberacional. Entonces, como vemos, precisamente el objeto de la ley pues nos establece todo aquello relativo a la ejecución de las penas de las personas que se encuentran en un centro penitenciario. En esta misma normativa, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contiene un glosario en donde nos hace mención de lo que debe entenderse por determinadas figuras que se establecen y se manejan en esta ley, como por ejemplo la autoridad penitenciaria, que es la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo, ya sea local o federal, y que se encarga de operar el sistema penitenciario. También tenemos que nos dice que el centro penitenciario es el espacio físico que se encuentra destinado para el cumplimiento de la prisión preventiva por un lado y para el cumplimiento, para la ejecución de las penas por el otro. También nos dice que el juez de ejecución es la autoridad judicial especializada del Foro Común o Federal que se encarga de resolver las controversias en materia de ejecución penal. Nos habla también de que la persona privada de la libertad es toda aquella persona procesada o sentenciada que se encuentran en un centro penitenciario, indicando que las personas procesadas son todas aquellas personas que se encuentran sujetas a un proceso penal y sometidas a prisión preventiva, en tanto que la persona sentenciada es la persona que se encuentra en un centro penitenciario cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria que le fue impuesta. Noten entonces aquí precisamente la diferencia o lo que hablábamos hace un momento en el primero de los objetos, habla de personas privadas de la libertad, en donde encontramos las que se encuentran tanto en prisión preventiva como las personas que se encuentran ya cumpliendo una pena que le fue previamente impuesta a través de una resolución judicial, como es la sentencia. Desde luego que en este proceso, este procedimiento de ejecución penal, tiene intervención varias autoridades, como lo son pues la autoridad administrativa o la autoridad penitenciaria propiamente, que es el centro penitenciario. Encontramos la custodia penitenciaria, la policía procesal, tenemos al Ministerio Público, al juez de ejecución, así como la autoridad para la supervisión en libertad. Para la ejecución de penas y desde luego atendiendo al tema que nos toca el día de hoy hablar con ustedes, únicamente haré mención a lo que es al juez de ejecución como autoridad dentro de este proceso de ejecución. Esta ley nacional nos establece precisamente las competencias, atribuciones, facultades que tiene un juez de ejecución. Entre ellas encontramos que el juez de ejecución debe de garantizar a las personas privadas de la libertad, y aquí vuelvo a lo que comentaba hace un rato, habla de personas privadas de la libertad, no necesariamente nos está hablando de sentenciados, sino de persona privada de la libertad, donde encontramos tanto a procesados como a sentenciados. Entonces, aquí consiste en garantizar a estas personas privadas de la libertad el goce de sus derechos y garantías fundamentales que se encuentran señalados en la Constitución o bien en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Otra de las atribuciones es que debe de garantizar el cumplimiento de la sentencia en sus términos, es decir, el cumplimiento de todas aquellas sanciones o penas que le fueron impuestas a la persona sentenciada. También se encarga de decretar como medida de seguridad la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer en un momento determinado alguna enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible. Esto con el objeto de poderla dejar a disposición de alguna institución del sector salud para su tratamiento o en su caso a su representante legal o tutor, esto con el afán de poderle proporcionar a esta persona enferma mental el tratamiento adecuado que requiera. También el juez de ejecución se encarga de sustanciar o de resolver todas aquellas situaciones que se puedan presentar con motivo de la ejecución de las penas, entre ellos también todo lo relativo a lo que es el pago de la reparación de daño de las multas. Igualmente debe de garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en este procedimiento de ejecución. También se va a encargar de aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. Recordarán que hace un momento les mencionaba que a partir de 2011 y hasta 2016, junio de 2016, que aparece la Ley Nacional de Ejecución Penal, existían diversas disposiciones normativas que podíamos aplicar para efectos de poder resolver alguna situación dentro de la ejecución penal. Y cabe mencionar también que únicamente era la ejecución penal referida a las personas sentenciadas que estaban recluidas en un centro penitenciario. En ese momento no hablábamos de las personas que se encontraban en prisión preventiva. Así entonces,
Podríamos aplicar, como lo mencioné, la ley vigente cuando sucedieron los hechos por los que resultó condenada la persona, o en su caso la ley vigente cuando se dictó la sentencia, o cuando quedó firme, o en su caso cuando se estaba solicitando, ya sea por parte del sentenciado, algún familiar o defensor, algún beneficio preliberacional. Bueno, optábamos por aplicar la ley que pudiera representar mayor beneficio para la persona. Hoy en día, como hemos mencionado, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal es la que se encuentra vigente, entonces es la que tendríamos que aplicar. Tendríamos esa normativa, incluso después de junio que empezó a tener ya vigencia la Ley Nacional de Ejecución Penal, todavía nos encontrábamos con esta situación de ver qué ley se podía aplicar, si alguna ley abrogada o se aplicaba la Ley Nacional de Ejecución Penal, y desde luego pues ello tendiendo a favorecer a la persona sentenciada. Hablando desde luego aquí de las figuras como es la retroactividad por un lado y la ultraactividad por otro. De tal forma que pues tratamos de favorecer en lo más a las personas sentenciadas para que puedan obtener su libertad antes de cumplir la totalidad de la pena en prisión. Cabe hacer mención también que a partir de lo que fue abril del 2023, ya nos vimos impedidos para poder optar por la ley que más favoreciera, ya sea la ley cuando ocurrieron los hechos, cuando se dictó sentencia, cuando quedaba firme, cuando se solicitaba el beneficio. Ello en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, en donde uno de ellos mencionaba que en ejecución penal, pues la ley que se debía de aplicar era la que estaba vigente al momento en que se cometía el hecho por el cual había sido condenada la persona sentenciada, mientras que otro tribunal colegiado indicaba que no, que la ley que debería de aplicarse era la ley que se encontraba vigente al momento de dictar sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver esta contradicción de tesis, determinó que ni era la ley vigente al momento de los hechos, ni tampoco era la ley vigente al momento de dictar la sentencia la que se debía de aplicar en materia de ejecución, sino que debía de ser la ley que se encontraba vigente al momento en que la sentencia de condena quedaba firme. Ello lo explica en esa ejecutoria en virtud de que nos habla de derechos adquiridos y expectativas de derecho. Normalmente se manejaba la aplicación de las leyes que manejaba yo hace un momento, vigente en época de los hechos, cuando se dictaba sentencia, quedaba firme, o bien al momento en que se pedía el beneficio, pues ahí nada más atendíamos a pues, la ley que más le favorecía. Incluso se mencionaba que tenía derechos adquiridos si aplicábamos una ley antes de la ejecutoriedad de la sentencia. Sin embargo, pues con esta controversia, mejor dicho, con esta resolución de la Suprema Corte en donde resuelve ese criterio de esos criterios contradictorios de los tribunales colegiados, menciona que no puede hablarse de derechos adquiridos a una persona que se encuentra sujeta a un proceso, porque en ese momento todavía no es factible poder optar por algún beneficio preliberacional, porque todavía tenía la posibilidad de que mediante la sentencia pudiera ser absuelto. Si es absuelto, pues ya no tendría, ya no habría paso al proceso de ejecución, en donde tendría la posibilidad de obtener beneficios preliberacionales. Por ello es que estableció que precisamente la ley que se debía aplicar en materia de ejecución de penas era la ley que estaba vigente al momento en que quedaba firme la sentencia de condena. Desde luego que resulta pues lógica esta y coherente esta resolución en virtud de que efectivamente, como lo mencionó la Suprema Corte, pues en el proceso la persona procesada no tiene todavía posibilidad de obtener ningún beneficio preliberacional, pues como lo indiqué hace un momento, tiene la posibilidad de ser absuelto. El derecho a obtener un beneficio preliberacional va a surgir a partir del momento en que la sentencia de condena queda firme ejecutable. Es a partir de ahí en adelante cuando ya tiene ese derecho de poder obtener los beneficios de prelibertad. Ahí entonces que esta jurisprudencia, que incluso cuenta con el registro digital 2026-257 y desde el rubro beneficios preliberacionales, la legislación en materia de ejecución de sanciones aplicable para su estudio es la vigente al momento en que se dicta sentencia ejecutoriada de condena. Entonces, a través de esta jurisprudencia, pues ya nos vemos en la necesidad de recurrir a la fecha en que causa ejecutoria la sentencia de condena para poder establecer
la ley que se debe de aplicar a cada caso en concreto. De ahí entonces les mencionaba hace un rato que aquí tendríamos que recurrir a lo que es la retroactividad por un lado, o por el otro a la ultraactividad de la ley si les resulta más favorable que la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto lo podemos ejemplificar. Tenemos hoy en día sentenciados tanto del sistema mixto de corte inquisitorio, lo que llamamos el sistema tradicional por una parte, y tenemos sentenciados del sistema acusatorio. Ya desde luego que de forma indudable para los sentenciados del sistema acusatorio les resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y para las personas que fueron condenadas en el sistema tradicional, pudiera tener la posibilidad de aplicar la luna de ley abrogada, siempre y cuando les sea más favorable que la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ejemplo, leyes abrogadas que se aplicaban al sistema tradicional, incluso en un inicio en el Estado de México, lo que era el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y que se implementó para el sistema acusatorio, se podía aplicar a asuntos del sistema tradicional. Por ejemplo, en el delito de violación, que no podía concederse ningún tipo de beneficios a estas personas sentenciadas por violación, con la Ley Nacional de Ejecución Penal no existe ese impedimento, y entonces se le aplica la Ley Nacional de Ejecución Penal y puede obtener beneficios preliberacionales, desde luego cumpliendo con los requisitos del beneficio que pretenda. Entonces vemos aquí precisamente que la ley se puede aplicar de forma retroactiva, la Ley Nacional de Ejecución Penal incluso aplicada a asuntos del sistema tradicional. Para poder aplicar una ley al sistema tradicional habría que ver la fecha en que causó ejecutoria para verificar si le es más favorable o no. Entonces eso es también una de las facultades del juez de ejecución, aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. También otras las facultades es establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión. Esto cuando se llega a conceder beneficio de libertad condicionada o la sustitución o suspensión de las penas, e incluso también en el caso de los permisos especiales, que son lo que comentábamos hace un momento, los permisos humanitarios. Y desde luego también es facultad del juez de ejecución rehabilitar los derechos a la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de la suspensión. Normalmente, bueno, esto caería o sería aplicable para rehabilitar derechos políticos y civiles en el caso de que estos hubieran sido suspendidos mediante una sentencia, y esta rehabilitación será a partir de que se quede cumplida o compurgada la pena de prisión que se le impuso a la persona sentenciada. También, bueno, y una de las situaciones de las que conoce el juez de ejecución, y precisamente que es el tema que nos ocupa, es lo relativo a las controversias que se pueden promover ante el juez de ejecución. La ley de ejecución establece cinco rubros en los cuales se pueden promover controversias ante el juez de ejecución. Estas tienen que ver, el primero de ellos, con relación a las condiciones de internamiento, otro es con relación al plan de actividades, una más es los derechos de las personas que solicitan ingresar o hayan ingresado a un centro penitenciario. Aquí es donde podemos incluir a visitantes, defensores o bien observadores de organizaciones protectoras de derechos humanos. También lo relativo a la duración, modificación y extinción de las penas, y desde luego lo relativo a la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Estos son los rubros en los cuales se pueden promover controversias ante el juez de ejecución. En la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que se refiere a las controversias relativas a condiciones de internamiento y plan de actividades, tenemos, por lo que se refiere a las condiciones de internamiento, tiene que ver con las condiciones de vida que tienen las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario. Es decir, situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de la salud, la alimentación, dormitorios, el trato que se les proporciona. Hay una atención a que pues, se les debe respetar, como vimos en las facultades de los jueces de ejecución, pues debe de velarse porque no se vulneren sus derechos fundamentales. Entonces, todo lo relativo a las condiciones de internamiento tiene que ver precisamente con estas condiciones que tiene de vida en el centro penitenciario una persona, a efecto de que su estancia en el centro penitenciario sea segura y digna. En lo relativo al plan de actividades, pues es con relación a todas aquellas actividades que las personas privadas de la libertad van a llevar a cabo como parte de
de la situación que tienen ellos para poder obtener sus beneficios preliberacionales. Es decir, deberán de realizar actividades laborales, educativas, de trabajo, de capacitación de trabajo y deporte. Aquí, por ejemplo, en el plan de actividades pudiera ser, aquí algo importante en el plan de actividades es de que la persona privada de la libertad tendrá la posibilidad o el derecho, mejor dicho, de poder en un momento dado participar junto con el comité técnico del centro penitenciario, participar en la integración de ese plan de actividades. Las personas privadas de la libertad, una vez que ingresan al centro penitenciario, son informadas de todas aquellas actividades con las que cuenta el centro penitenciario, para que en su momento, pues esta persona privada de la libertad, de acuerdo a sus capacidades, aptitudes o habilidades, esté en posibilidad de poder decidir qué actividades desea realizar en cada uno de los ejes de la reinserción social, y es lo que va a constituir precisamente su plan de actividades. Cuando se va a conceder un beneficio preliberacional, pues uno de los requisitos es precisamente el cumplimiento que se haya dado a ese plan de actividades. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en condiciones de internamiento, alguna controversia que se pueda presentar por lo que se refiere, digamos, al estado de salud de la persona que estuviera cursando algún tipo de enfermedad que no se le diera la atención médica necesaria, pues se puede acudir en vía de controversia ante el juez de ejecución, pero desde luego previamente tendría que acudir en petición administrativa con el director del centro penitenciario. Si el centro penitenciario, al resolver, pues sigue sin proporcionar esa atención médica, entonces ya tendría que acudir con el juez de ejecución en vía de controversia para solventar esa situación de su atención médica. En cuanto al plan de actividades, por ejemplo, que si hubiera impuesto alguna actividad a la persona privada de la libertad que le resulta difícil llevar a cabo. Hablemos, por ejemplo, de una persona que presenta alguna discapacidad funcional en los miembros pélvicos o en alguno de ellos y que ello le impidiera realizar algún tipo de actividad física. Y siendo que en el plan de actividades le hubieran señalado, le hubieran fijado que tendría que correr, por ejemplo, 1 hora diario. Desde luego, al encontrarse impedido de sus miembros pélvicos, difícilmente podría realizar esta actividad. Entonces, aquí podría establecer primeramente una petición administrativa al centro penitenciario para que le modificaran esas actividades, y en caso de que no fuera así o no le resultara favorable la resolución, pues entonces tendría que acudir ante el juez de ejecución en vías de controversia para dilucidar esa circunstancia. Así entonces, pues en cuanto a condiciones de internamiento y plan de actividades, son circunstancias que pueden motivar una controversia ante el juez de ejecución. Otras circunstancias es la impugnación de sanciones administrativas que se imponen a las personas privadas de la libertad. Aquí igualmente tendría que acudir ante el juez de ejecución en vía de controversia para verificar que se haya cumplido con todos los lineamientos legales para la imposición de esa sanción. Verificar desde luego que se haya cumplido con el debido proceso. Si no es así, pues desde luego revocar esa sanción administrativa. Otra situación que puede dar lugar, lo mencionamos hace un momento, es el derecho de las personas eh, en materia de traslados, de las personas privadas de libertad en materia de traslados. Desde luego, esto de los traslados es todo un tema. Como sabrán también, en la Ley Nacional de Ejecución Penal hablamos de lo que son, pues, traslados voluntarios, traslados involuntarios, traslados por excepción e incluso traslados internacionales. En todo se supone que debe de existir intervención del juez en lo que es el traslado tanto voluntario como involuntario, pues hay una participación, una intervención previa del juez de ejecución. Y mientras que en el traslado por excepción, aquí ya la participación o intervención del juez es después del traslado. Aquí únicamente lo que va a verificarse es que se haya cumplido ese traslado con los requisitos que establece la ley, como que exista una resolución administrativa que autorice el traslado, que se haya comunicado el traslado al juez de ejecución dentro del plazo de 24 horas, como lo señala la ley, y que ese traslado se haya dado por alguna de las circunstancias que la propia ley establece, ya sea porque se trate de sentenciados por delincuencia organizada o bien que ameriten medidas especiales de seguridad, o en su caso porque se trate para salvaguardar la integridad o salud de la persona privada de la libertad, o bien para salvaguardar la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Estos resoluciones de traslado, pues incluso se podrían atacar en vía de controversia siempre ante el juez de ejecución. Aquí debe observarse también
que en el caso de traslado voluntario, pues únicamente el defensor o la persona privada de la libertad podrían inconformarse con ese traslado en vía de controversia y si la resolución no les satisface, pueden incluso inconformarse en vía de apelación. Algo especial que se da en lo que es el traslado por excepción o el traslado excepcional es que ahí lo que se va únicamente a impugnar es la resolución que emitió el juez convalidando ese traslado, en razón de que aquí pues ya lo que calificó de legal el juez únicamente podría ser impugnado en vía de apelación, salvo que no se hubiera resuelto por parte del juez de ejecución la legalidad de ese traslado. Entonces ahí sí tendrían que acudir con el juez en vía de controversia. Entonces una situación sumamente especial que también pues existen diversos momentos en los cuales podría interponerse esta controversia. También otra razón, pues es lo relativo al derecho de las personas que soliciten o hayan ingresado a los centros penitenciarios. Decíamos, aquí podemos abarcar a los visitantes, defensores públicos, ya sean privados, perdón, defensores tanto públicos como privados o incluso defensores en materia de amparo o incluso a cualquier otra persona observadora de algún organismo encargado de proteger los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. Aquí, desde luego, pues de las personas que pretendían ingresar, se les está negando el ingreso por una u otra razón, pues pueden acudir con el juez de ejecución en vía de controversia para que se les permita este ingreso. O bien las personas que hubieran ingresado, que ya sean visitantes o defensores, que se hubieran percatado de alguna circunstancia anómala en las personas privadas de la libertad, podrían recurrir ante el juez de ejecución por ver una controversia a efecto de dar solución a esa problemática. Encontramos aquí también, en lo que se refiere a las controversias sobre duración, modificación y extinción de las penas, también encontramos diversas situaciones en las cuales se puede promover una controversia. La ley nos establece hipótesis en relación con un informe anual sobre el tiempo transcurrido en el centro penitenciario e incluso con un reporte anual sobre el comportamiento que presentan las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario. Desde luego, estos informes, tanto de cumplimiento de la pena de forma anual como de reporte de conducta, son reportes que al menos en el Estado de México no se dan. Aquí únicamente lo que hace la autoridad penitenciaria es emitir un documento que es la partida jurídica en la cual hace del conocimiento de la autoridad jurisdiccional el tiempo que lleva cumplida la persona privada de la libertad e incluso hace mención del porcentaje de esa pena que lleva cumplida. Desde luego, esto no impide que en un momento dado la persona sentenciada, el Ministerio Público o el defensor puedan acudir ante el juez de ejecución para que les pueda emitir una resolución con relación al informe anual del tiempo transcurrido. Que esto, desde luego, pues normalmente nosotros, jueces de ejecución, lo podíamos resolver al momento en que solicitábamos la partida jurídica y nos llegaba. Ahí determinábamos cómputo de las penas, establecíamos el tiempo que llevaba cumplida la persona y el tiempo que le faltaba por cumplir, e incluso se les llegaba a establecer a partir de qué momento podían tener posibilidad de algún beneficio preliberacional, en el caso de que no tuvieran impedimento para obtener algún beneficio. Otra de las situaciones, pues también era en lo relativo a la sustitución de la pena de acuerdo a lo que establece la ley nacional, alguna de las hipótesis que establece el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien también podría ser en lo relativo a los sustitutivos penales cuando no hubiera habido alguna pronunciación al respecto en la sentencia correspondiente. También en lo relativo a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, o en otras palabras, en beneficio de suspensión condicional de la condena, como se maneja en el Estado de México. También existe la posibilidad de que por el incumplimiento de las condiciones impuestas a la persona beneficiada con un beneficio, pues también hubiera posibilidad de promover una controversia, aquí obviamente por parte de la víctima o Ministerio Público respecto del incumplimiento de esas condiciones que se le impusieron al momento de obtener su libertad antes del cumplimiento de la pena. También encontramos que nos maneja la ley que puede promoverse controversia respecto de la adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada. Esto obviamente se daría en el caso de que exista alguna reforma a la ley en la cual pueda involucrar en los mínimos o máximos de las penas que se pudieran imponer a las personas
Desde luego, si hablamos de persona sentenciada, pues ahí ya tendríamos que hacer una adecuación atendiendo al mínimo o máximo de la pena de prisión, desde luego en base a la reforma que favoreciera a la persona. Otra de las situaciones por las cuales se pudiera promover una controversia es lo relativo a la prelación, acumulación de cumplimiento de las penas. Incluso la ley nacional habla de un cumplimiento simultáneo de penas. Desde luego que el cumplimiento simultáneo de las penas normalmente, bueno, normalmente no se da. Llega a dar cumplimiento simultáneo en prisión preventiva, pero en cuanto a las penas, no hay cumplimiento simultáneo. Se cumplen de forma sucesiva. La segunda se cumple una vez que se ha cumplido con la primera y así de forma sucesiva hasta que se cumpla la totalidad de las penas. En cuanto al cómputo, también existía la posibilidad de que se pudiera promover algún tipo de controversias ante el juez de ejecución, en razón de que pudiera darse el caso de que no se estuviera tomando alguna parte del tiempo que hubiera estado recluida la persona con motivo del hecho por el cual fue condenado. Por ejemplo, en lo que se daba con mucha frecuencia, bueno, en casos de alto impacto en el sistema tradicional, cuando las personas presuntas responsables de un hecho delictuoso eran arraigadas y que pudiera darse el caso de que ya estando en ejecución de sentencia no se le estuviera tomando en consideración ese tiempo. Entonces, pues una vez que el promovente pudiera justificar ese tiempo que hubiera estado arraigado, pues tomarlo en consideración para efecto del cumplimiento de la pena. Desde luego, en este tipo de controversias relativas a la duración, modificación o extinción de la pena, van a poder participar pues lo que es la persona privada de la libertad, los defensores, Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, el promovente, la víctima o el asesor jurídico. Establece la ley que por lo que se refiere a la víctima o asesor jurídico, ellos únicamente podrán intervenir en una controversia jurisdiccional cuando se refiera a lo que es lo referente a la reparación del daño. Si ya le fue cubierta la reparación del daño, pues no tendría ninguna intervención, salvo que pues ahí en esa controversia pudiera afectarse de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, su derecho de la víctima al esclarecimiento de los hechos o bien a la justicia. Fuera de esos casos, pues la participación de la víctima en las controversias podría resultar nula. Encontramos por lo que se refiere a las controversias sobre medidas de seguridad, pues como mencionaba hace un rato, pues estas medidas de seguridad se imponen únicamente a las personas inimputables, aquellas personas que no se encuentran gozando en su plenitud de su capacidad intelectual, que presentan enfermedades mentales y que les fue impuesta mediante una sentencia, una resolución judicial, una medida de seguridad consistente en un tratamiento en reclusión. Aquí también puede existir la posibilidad de una controversia jurisdiccional ante el juez de ejecución. Entonces, como se dan cuenta en lo que son las controversias sobre la duración, modificación y extinción de las penas, ya hacemos mención de diferentes hipótesis, diferentes situaciones en las que se puede solicitar una controversia jurisdiccional. Sin embargo, ahí no hacemos mención de los beneficios preliberacionales que también tienen que ver con esa modificación, duración y extinción de las penas. E incluso, pues esta sería también una hipótesis o causa más que diera lugar a una controversia jurisdiccional ante el juez de ejecución. Así entonces, bueno, pues ya vimos precisamente las diversas causas que pudieran dar lugar a una controversia jurisdiccional en donde desde luego estará en juego ese procedimiento jurisdiccional que se tendrá que tramitar ante el juez de ejecución. Y desde luego, pues el juez de ejecución tendrá que dirimir esta controversia a través de las normas que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto del procedimiento jurisdiccional es un tema sumamente importante y que pues, es de llamar la atención en virtud de que pues, es a través de este procedimiento que se van a resolver sobre todo pues algunas peticiones incluso de carácter administrativo que previamente fueron resueltas mediante una petición administrativa y que no satisfizo los intereses de la parte sentenciada del defensor y que por ello existió una necesidad de acudir ante el juez de ejecución. O bien la solicitud de un beneficio preliberacional y entonces tenemos que sujetarnos a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos de 120 a 129. Cabe hacer mención que a mi juicio este procedimiento jurisdiccional pareciera que se realizó únicamente para la tramitación de las controversias jurisdiccionales por lo que se refiere a peticiones administrativas, es decir, de resoluciones que fueron emitidas por el centro penitenciario y que no satisface los intereses del sentenciado o su defensor.
Enseguida explicaré cuál es la situación por la que considero esto. Desde luego, con estos procedimientos jurisdiccionales van a sustanciarse a través de un sistema adversarial. Hablamos de un sistema adversarial no acusatorio. Entonces, estas controversias se dirimen a través de un sistema adversarial y oral, en donde desde luego deben tomarse en consideración los principios tanto constitucionales como procesales, como son contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, que son los principios constitucionales que nos señala la ley en el artículo 20 constitucional. Tenemos que, pues, toda la persona privada de la libertad que participa o interviene en el procedimiento jurisdiccional debe de contar con un defensor público o privado. La autoridad penitenciaria, pues, actuará por sí o a través de la persona que se designe para representarlo. La víctima o el ofendido va a actuar a través de su asesor jurídico. También encontramos que quienes pueden promover controversias jurisdiccionales ante el juez de ejecución, podríamos decir, son todas las personas que tienen posibilidad de obtener, perdón, de promover una petición administrativa, como sería la persona privada de la libertad, el defensor, el Ministerio Público, algún familiar de la persona privada de la libertad o bien algún órgano, ya sea público o privado, encargado de proteger los derechos fundamentales de las personas, encargados de proteger derechos humanos. Personas legitimadas para promover las controversias jurisdiccionales, pues encontramos a la persona privada de la libertad, al defensor, ya sea público o privado, Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, al promovente de la acción, que aquí en el promovente de la acción podemos incluir a todos los que pueden promover peticiones administrativas, y finalmente la víctima y el asesor jurídico. Desde luego que para la formulación de una controversia constitucional, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal en su numeral 122 nos establece los lineamientos que se deben de seguir para poder acudir ante el juez de ejecución en vía de controversia. Aquí nos hace mención precisamente que esa controversia debe de solicitarse por escrito ante el juez de ejecución. En ese escrito se debe de hacer mención del nombre, domicilio de la persona que está promoviendo. Se debe hacer mención de un relato. La ley establece que es un relato de inconformidad. Desde luego, si vamos a solicitar un beneficio, pues no sería un relato de inconformidad, sino aquí sería quizás pues una relatoría de hechos o una petición de beneficio. Nos menciona también la ley que se debe mencionar los medios de prueba e incluso señala que en caso de contar con ellos, esto sería únicamente para el caso de situaciones que derivan de peticiones administrativas con relación a las condiciones de internamiento, sobre todo, ¿no? Ahí sí, efectivamente, la persona privada de la libertad, defensor, no van a contar con pruebas suficientes para poder solventar su petición. Ahí entonces, en el caso de que cuenten con ellas, pues podrán hacer mención en su escrito de solicitud. En el caso de un beneficio, pues necesariamente se tiene que contar con pruebas para poder en un momento dado justificar los extremos o requisitos del beneficio que esté pretendiendo. Si están peticionando un beneficio, no hay ofertamiento de pruebas, pues difícilmente van a obtener una resolución favorable. También en ese escrito, pues se debe de hacer en el caso que sea procedente, y desde luego aquí atendiendo al tipo de controversia, puede existir solicitud de la suspensión del acto, hablando precisamente de condiciones de internamiento o incluso de sanciones administrativas, podríamos hablar que podría existir posibilidad de solicitar de suspensión del acto. Incluso esta suspensión podría decretarse incluso de oficio por parte del juez de ejecución. Desde luego que en un beneficio por liberación no va a haber petición de suspensión del acto. Ahí sería improcedente esa petición, ¿no? En virtud de precisamente los lineamientos que nos establece el artículo 122 y algunos más que nos establece el procedimiento jurisdiccional, es lo que les comentaba hace un rato. Pareciera que este procedimiento jurisdiccional fue diseñado únicamente para las controversias que derivan de una petición administrativa. Sin embargo, para la controversia jurisdiccional, sobre todo en tratándose de beneficios, tenemos que hacer adecuaciones para poder llevar a cabo esta controversia, que es lo que les había comentado. Como quiera que sea, ya sea petición administrativa o beneficio, debe ser por escrito, este escrito dirigido al juez de ejecución. Si vamos a solicitar un beneficio, pues tendríamos que mencionar pues una relatoría de hechos, tomando en consideración que la persona privada de la libertad, fulanito de tal, ingresó a prisión en tal fecha y fue condenada a X tiempo y al día de la fecha cumplido con tanto, está posibilidad de obtener un beneficio
libertad condicionada o libertad anticipada, y lo que incluso se acreditará a través de los diversos medios de prueba que enseguida se mencionarán. Tendrán que hacer mención pues de las pruebas que tengan para justificar los requisitos del beneficio, testimoniales, documentales, periciales o alguna otra prueba que pudiera servir para ello. Desde luego se deben de acompañar ese escrito de solicitud, y desde luego ese escrito también debe de estar firmado por el promovente. En el caso de que sea promovido por sentenciado o persona privada de la libertad y el defensor, pues la recomendación sería que ambos lo firmaran. O bien, si no, con cualquiera de los dos que vaya a firmar, el que está solicitando el beneficio o la petición que esté realizando, con que lo firmen sería suficiente para al menos cumplir los requisitos que establece el 122. E incluso también la ley nos menciona que de acuerdo a la controversia de qué se trate, el juez de ejecución podría ordenar que se realicen determinadas diligencias de oficio, ¿sí? Desde luego esto rompería con el sistema adversarial que mencionábamos hace un momento. Aquí por eso menciono que dependiendo del tipo de controversia de que se trate. Si hablamos que es una controversia que deriva de una petición administrativa, aquí sí cabría la posibilidad de que el juez de ejecución pueda ordenar que se desahoguen determinados medios de prueba para poder resolver esa controversia que se está poniendo en su conocimiento. Pero si hablamos de una solicitud de un beneficio preliberacional, ahí no podría el juez de ejecución ordenar el desahogo o la realización de algún tipo de pruebas, porque ya estaría vulnerando principios procesales, incluso pues el propio sistema adversarial con el cual se regula este procedimiento, ¿no? Pues aquí si hablamos de un sistema adversarial, pues quien promueve tiene la carga de la prueba, es el que se debe de encargar de justificar lo que está pidiendo. Obviamente si lo justifica, pues su pretensión deberá ser favorable. Si no justifica, desde luego que la resolución que se dé al caso deberá ser desfavorable al promovente. Entonces, una vez que se presenta esta solicitud de controversia, como ya lo indicamos, va a ser ante el juez de ejecución, se recibe en el juzgado de ejecución, se va a registrar y se turnará al juez que deba de corresponder. Si son varios los jueces, si es uno solo, pues se le turnará al juez que corresponda para el trámite correspondiente. Una vez que el juez de ejecución recibe ese escrito de solicitud de esa controversia, pues él va a tener la posibilidad de emitir 3 autos, que es de admisión, de prevención o desechamiento. Si cumple con todos los requisitos, pues le admitirá y le dará el trámite correspondiente. Suponiendo que fuera una petición de beneficios que únicamente está solicitando, se le conceda el beneficio de libertad condicional, digamos, y señala en virtud de que cumple con los requisitos sin hacer mención de con qué medios de prueba justifica los requisitos, pues ahí se le podría hacer una prevención al promovente para que en el plazo o en el término de 72 horas pueda adjuntar o mencionar cuáles son las pruebas con las que acreditaría cada uno de los requisitos del beneficio que pretende, con el apercibimiento, desde luego, que si no cumple esa prevención en el plazo concedido, su petición se le desechará. También tenemos que puede emitir un auto desechando esa petición o esa controversia en el caso de que sea notoriamente improcedente. Suponiendo que sea un sentenciado por el delito de secuestro, en donde encontramos que la Ley Nacional de Ejecución Penal veda cualquier beneficio de libertad a los sentenciados por secuestro, y un sentenciado por este delito esté solicitando un beneficio, desde luego, pues aquí cabría un auto desechando esa petición por notoriamente improcedente, en razón de que la propia ley impide el otorgamiento de beneficios a sentenciados por secuestro. Entonces, pues son estas las determinaciones que emite el juez de ejecución una vez que recibe la solicitud. Como mencioné, si en el auto que emite admite a trámite la petición, pues entonces el trámite correspondiente es que debe de correr traslado a las demás partes. Correr traslado, pues es entregarles copia tanto de la petición como de las pruebas ofertadas por el promovente. Esto con el propósito que las demás pruebas que si está peticionando el sentenciado o su defensor, pues las demás pruebas serán Ministerio Público, Autoridad Penitenciaria, víctima o ofendido. A cada uno de estos se les entregará una copia de la promoción y de las pruebas para que dentro del plazo de 5 días siguientes a que se les haga entrega de ese documento, ellos puedan contestar esa petición e incluso ofrecer pruebas, desde luego, para efecto de que pues, se negara la petición del promovente. E incluso aquí también la ley establece que se debe de requerir un informe a la autoridad penitenciaria.
Este informe más que nada se da cuando se trata de condiciones de internamiento o plan de actividades. Esto a través de este informe pues es como el juez de ejecución pudiera llegarse de medios de prueba para resolver la petición. Pero si hablamos de un beneficio, pues este informe no cabría. Allí en todo caso, pues la contestación que en un momento dado pudiera hacer o no la autoridad penitenciaria con relación a ese beneficio. Una vez transcurridos estos 5 días, o bien que hayan contestado o no la petición, pues se va a señalar fecha para poder resolver esa controversia. Se va a señalar una audiencia para poder resolver en audiencia esa petición realizada por el promovente. Desde luego aquí también resulta discutible, ¿no? Porque muchas de las veces muchos jueces de ejecución bien resolvemos de plano y una vez que transcurrieron los 5 días, y más aún si ninguna de las partes procesales contestó esa petición, pues resuelven de plano. Desde luego, pues esto resulta en mi concepto indebido, ¿verdad? Pues tenemos que seguir todo el procedimiento jurisdiccional y transcurridos los 5 días, hayan contestado o no, señalar a audiencia para resolver. E incluso si nosotros atendemos a la Ley Nacional de Ejecución en su artículo 4, en donde establece los principios en lo relativo a la publicidad, establece que en todos aquellos casos relativos a la modificación, extinción o duración de la pena, y siempre que exista debate o el desahogo de pruebas debe resolverse en la audiencia. Entonces aquí, si bien no hubiera alguna de las partes realizado alguna contestación en relación a la petición, ello no significa que pudieran estar de acuerdo con la solicitud del promovente. Aquí recuerden que este procedimiento jurisdiccional se desahoga con base a los principios procesales, perdón, constitucionales que establece el 20 constitucional, entre ellos la contradicción. Bien, puede que una de las partes no haga contestación, pero pues en el ejercicio de este contradictorio en la audiencia pueda rebatir todas aquellas manifestaciones, incluso los medios de prueba de la contraparte, y con ello pudiera lograr que pues se emita una resolución desfavorable para el promovente. Por eso menciono que resulta indebido que si no contestaron las partes, se resuelva de plano y por escrito, ¿no? Necesariamente tendría que resolverse en audiencia. Entonces les digo, esta audiencia, una vez transcurridos los 5 días que se les conceda a las partes para contestar, se señala la audiencia. A la audiencia deben de acudir todas las partes que deban, aquí deben de acudir todos, e incluso el promovente pues llevar a sus testigos y se ofreció testigos o los documentos que hubiera ofrecido, pues obviamente desde el momento de la solicitud ya van incluidos en su escrito. Todo ello es para que ellos con la finalidad de que en la audiencia se resuelva. En la audiencia que se resuelve esta controversia jurisdiccional, nosotros, jueces de ejecución, realizamos lo que pudiéramos si nos trasladamos al proceso penal, hablar de una audiencia intermedia y la audiencia de juicio, que ya son separadas y nosotros lo hacemos todo en una misma audiencia. Es decir, en esa audiencia se va a existir pues, alegatos de apertura, va a existir el ofrecimiento de pruebas, debate correspondiente para la admisión o exclusión de los medios de prueba. Todos aquellos medios de prueba admitidos tendrán que ser desahogados y preferentemente en esa misma audiencia, porque existe la posibilidad que si desahogan todos los medios admitidos, se pueda resolver, salvo que si alguno de esos medios de prueba hubiera sido excluido y que la parte afectada eh, manifieste que se va a inconformar, pues entonces ahí existiría la posibilidad de pues esperar a ver que se resolviera en esa inconformidad del medio que no se admitió para poder en su momento resolver lo conducente, ¿no? Pero entonces nosotros en esta audiencia hacemos lo que se haría en el proceso penal, la audiencia intermedia y la de juicio, en razón de que aquí pues resolvemos prácticamente, ¿no? Una vez que se desahogan todos los medios de prueba, vienen los alegatos de clausura, digámoslo así, con base a todo lo desahogado, y finalmente le corresponderá al juez de ejecución emitir la resolución con relación a lo que se le está solicitando, a lo que se le está peticionando. Cabe hacer mención aquí, como lo mencioné hace un rato, pues aquí van a acudir o deben acudir todas las partes, incluyendo incluso a la víctima ofendido, aún cuando, como ya hicimos mención, la víctima ofendida únicamente podría tener intervención cuando el debate pudiera ser relativo a la reparación de daño, pero si ya se pagó la reparación de daño, entonces no tendría pues ningún tipo de intervención.
Si en un momento dado existe oposición de la víctima en el caso de un beneficio preliberacional, esa oposición tendría que ser debidamente fundada, en razón de que pues no bastaría con decir únicamente pues me opongo, no estoy de acuerdo porque tengo miedo a que pues si obtienes tu libertad me vaya a causar un daño y demás. No obstante, pues eso de ese riesgo pues es incluso uno de los requisitos en beneficios preliberacionales, que eso también extendría la necesidad de acreditarse, ¿no? No es nada más de justificado decir tengo miedo. Ajá, tiene que acreditarse ese riesgo. Si no se justifica, pues no sería improcedente la oposición que pudiera realizar la víctima en esta audiencia, ¿no? Entonces, en esta audiencia, pues como ya les dije, después de todo el desahogo de los medios de prueba, el juez resuelve. El juez emite ahí, indica si se concede o no, tratándose de beneficio, si se concede o no el beneficio. Aquí también algo diferente al proceso penal, aquí se resuelve de forma verbal en la audiencia y el juez va a tener un plazo de 5 días después de la audiencia para emitir por escrito su determinación que haya emitido en la audiencia. Una vez que la sentencia queda firme, pues se procede a su ejecución. Aquí vienen todas las circunstancias por las cuales yo menciono que este procedimiento jurisdiccional pudiera haberse, en mi concepto, que se hubiera sido diseñado únicamente para las peticiones administrativas o controversias que deriven de peticiones administrativas, mejor dicho. Ello en atención que una vez que queda firme la sentencia se debe llevar a cabo su cumplimiento. Pero de acuerdo a esta ley, para el cumplimiento, una vez que queda firme la sentencia, pues a la autoridad responsable se le va a requerir el cumplimiento de esta. Es algo similar como en el amparo. Se le va a requerir el cumplimiento, una vez que manifieste la autoridad que ha dado cumplimiento, pues se le va a dar vista a la contraparte para que determine lo relativo al cumplimiento. Si no hay nada que manifestar, se tendrá por cumplida. Por el contrario, si manifiestan que no se ha cumplido, bueno, pues entonces el juez le dará vista a la autoridad responsable para que estime lo que estime conveniente, manifieste lo que estime conveniente para que en su caso el juez resuelva lo relativo al cumplimiento o no de esa determinación. E incluso si no se da cumplimiento después de ellos, puede dar requerimiento a través de superior jerárquico de la autoridad responsable. Pero en tratándose de una determinación, en una concesión de beneficio en donde se otorga la libertad, en lo particular, pues una vez que se emite por escrito esta determinación, pues ahí debería de quedar libre la persona, si es que se le concedió el beneficio, y evitar todo ese trámite de que una vez que se da cumplimiento, la autoridad va a emitir o informarse que ya se le dio, se le da vista a la contraparte. No. Esto en atención a que, bueno, pues aquí hablamos de una libertad y tendría que ser de forma inmediata, ellos sin perder de vista que pues las demás partes tendrían la posibilidad de que si no están conformes con esa resolución de libertad, podrían inconformarse en vía de apelación ante el Tribunal de Alzada. Aquí algo importante en este procedimiento jurisdiccional y por lo que hace a la audiencia en la cual se resuelve esta controversia, es que por lo que se refiere al ofrecimiento, a la admisión o exclusión de los medios de prueba, así como a la desahogo o incorporación de los medios de prueba, se debe realizar de acuerdo a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para lo que es la prueba testimonial, la pericial, la documental o cualquier otra prueba. Ello en atención a que pues, la Ley Nacional de Ejecución Penal no regula nada respecto a la materia de pruebas. Incluso en el artículo 8 establece que todo lo que no se encuentra contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal debe ser regulado a través de el Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso también nos habla a través del Código Penal o la ley para resolver controversias en materia, ley de mecanismos alternos de solución de controversias penales en materia penal. Entonces, como se dan cuenta, pues aquí tendríamos que hacer en esta audiencia prácticamente lo que se hace en la audiencia de juicio en el proceso penal. Muchas de las veces se desconoce esto al llegar a ejecución penal, que incluso pues llega uno a cuestionar a los abogados que si tienen conocimiento de cómo se lleva la tramitología en ejecución, pero resulta pues, en la mayoría de los casos que no llevan a cabo el desahogo como debe de ser. E incluso pues yo he resuelto en varias ocasiones negando beneficio aun cuando estuvieran requisitos porque los medios de prueba no fueron desahogados de acuerdo a los lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
incluso en tratándose de documentos que en ejecución, pues la mayoría de las pruebas son documentos. Me atrevería yo a decir que hablamos de un 99.9% de que las pruebas serían documentales. Las documentales, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se tienen que incorporar o desahogar para que lo entiendan a través de un testigo. Y en ejecución no lo hacen así, normalmente lo hacen a través de lectura, y lo que es peor todavía, esta lectura la hace el propio defensor, ya sea público o sea privado, lo que desde luego pues está fuera de las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es precisamente del procedimiento jurisdiccional lo que a mí más me llama la atención y en lo que pues siempre hago énfasis de que se deben tomar en consideración en materia de pruebas todo lo que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es entonces esta la forma como se lleva a cabo el procedimiento jurisdiccional en el juzgado de ejecución a efecto de poder resolver alguna cuestión que se pueda presentar en ejecución de sentencia, ya sea para resolver alguna cuestión de internamiento, plan de actividades, algún derecho de las personas que hayan ingresado o pretendan ingresar al centro penitenciario, o bien lo relativo a la duración y extinción y duración de las penas y sobre todo en beneficios preliberacionales. Fue un poquito rápido porque el tema es sumamente extenso y el tiempo que tenemos es sumamente corto. Pues de momento, por mi parte, es todo. No sé si exista la posibilidad de alguna pregunta por el tiempo que ya hemos transcurrido. Y pues si las hay y no hay posibilidad de poderlas contestar en este momento, pediría al doctor Boyd que me las haga llegar para contestarlas vía electrónica todas y cada una de estas pruebas. Así pues, gracias por su atención y quedo a sus órdenes. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias a usted, de verdad. Pues un honor y un gusto tenerlo por acá, oírlo. Y bueno, como confirmamos, saber que nos viene a compartir temas de actualidad y lo que es la realidad y sobre todo la necesidad de especializarnos en materia de ejecución. De ahí que, bueno, pues aprovechando, hagamos la invitación el próximo 21 de enero, el próximo, perdón, 21 de octubre, iniciamos un diplomado de especialización en materia de ejecución de acciones penales, donde vienen 10 jueces, 10 temas diferentes, todos en materia de ejecución, y son 10 horas clase de 3 horas cada una, 30 horas de capacitación. Los invitamos a los que les interese, saben dónde nos pueden localizar en nuestras redes o en las líneas telefónicas. Y de verdad, muchísimas gracias, maestro Juan Cabrera. Muchísimas gracias por haber venido a compartir y muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy presentes. Muchas gracias a ustedes y todos por la Y de atención nuestra parte, prestada. bueno, pues entregarle su diploma digital, a la brevedad se lo haré llegar, maestro. Y bueno, pues reiterarles, compañeros, ojalá y nos puedan acompañar en ese diplomado, que seguramente va a estar muy interesante. Y ahí hablaremos con el maestro para ver si nos puede impartir algunas sesiones. Muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Gracias a todos. Buenas noches, un abrazo. Cleofa, saludos. Miranda.